Listo. Bueno, ahí puse para grabar. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema de formas cuadráticas, que tiene una belleza particular, porque sería eh, como el final de la demostración de que las matrices simétricas tienen una belleza fantástica. ¿Tá? Y que el hecho importantísimo de ser diagonalizables y de ser diagonalizables a través de una matriz ortogonal, nos permiten estudiar justamente las formas cuadráticas que vos, si hiciste análisis 2, ya las viste en análisis 2. Y si no hiciste análisis 2, por lo menos tenés una cierta introducción a eso cuando viste en álgebra del CBC cónicas como elipses, ¿te acordás? Elipses, parábolas, hipérbolas, etc. Bueno, entonces la primera cuestión es a qué vamos a llamar forma cuadrática. En general, forma cuadrática va a ser toda función que va de Rn en R, que está definida a través de una matriz simétrica. O sea, bueno, acá te puse la definición formal, ¿no? Dada una matriz simétrica, una forma cuadrática en Rn es una función que va de Rn en R, tal que Q de X es igual a X traspuesta por A por X. ¿Tá? Entonces, recordad, toda forma cuadrática está asociada a una matriz simétrica de R a la n por n. Suponete que, para empezar con un ejemplito sencillo, tomamos la matriz A. 3, 2, 2, 5 dicho por filas, ¿está bien? Esta es una matriz simétrica. Y con esta matriz definimos la correspondiente forma cuadrática. Q de X igual a X traspuesta por A por X. O sea, X traspuesta es poner el vector columna X como fila por la matriz A por X. Bueno, ¿qué te da esto para empezar a acercarnos a las formas que todo el tiempo vas a conocer en esta práctica? ¿Qué te da esto cuando desarrollas, cuando haces la cuenta en forma explícita? Bueno, tomas esta fila, ¿no es cierto?, x1, x2, y la multiplicas por esta matriz de 2 por 2. Vas a obtener, obviamente, un vector fila de 1 por 2. Entonces haces 3x1 más 2x2 es lo que tengo en la primera coordenada, ¿no es cierto?, de ese vector fila. Segunda coordenada de ese vector fila, 2x1 más 5x2. Y esto lo voy a multiplicar, discúlpame acá, esto está mal puesto, es otra cosa que tengo que arreglar, siempre lo mismo yo. Esto es x1, x2 puesto como columna, ¿está bien? Bien, entonces esto me da 3x1 más 2x2. Este primer coeficiente por el primer coeficiente del vector columna, que es x1, me queda 3x1 más 2x2 por x1, más el segundo coeficiente por el segundo coeficiente del vector columna, o sea, 2x1 más 5x2 por x2. ¿Ok? Bueno, entonces ahora simplemente lo único que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva que conoces desde tu máster en la infancia, y entonces te queda 3x sub 1 al cuadrado, más 2x2x1, más 2x1x2, más 5x2 al cuadrado. Obviamente, ¿no? Acá tengo dos términos que son semejantes, x2 por x1, x1 por x2, ¿está bien? Así que los podría sumar, ¿está bien? Y entonces me quedaría 3x1 al cuadrado más 4x1 por x2 más 5x2 al cuadrado, que es lo que, perdón, ponemos acá como fórmula final de la Q de X, ¿ok? Entonces, fíjate, ¿qué relación hay inmediata entre los coeficientes de la matriz simétrica que define a esta forma cuadrática y la forma cuadrática puesta en forma explícita? Los numeritos 3 y 5, que son los que multiplican a cada una de las variables elevadas al cuadrado, son los numeritos que aparecen en la diagonal. ¿Y qué aparece multiplicando a los productos cruzados? O sea, lo que sería x1 por x2. Bueno, la suma de los dos coeficientes simétricos de la matriz, ¿no es cierto?, que son iguales. O sea,
2 más 2, 4, ¿ok? Bien, entonces, supongamos que tenés al revés, que en lugar de darte la matriz simétrica y decirme encontrar la forma explícita de esta forma cuadrática, es al revés. Te dan la forma cuadrática en su forma explícita y vos querés reconstruir la matriz asimétrica que define a esta forma cuadrática. Entonces nos vamos a basar en esto que acabamos de ver. ¿Qué acabamos de ver? Que las variables, ahora obviamente la cuba de R3 en R2, entonces tengo un X1, X2, X3, tendré entonces una matriz simétrica de 3 por 3, será lo que yo tengo que encontrar para ver quién define esta forma cuadrática. Entonces, ¿qué veo? Que quien multiplica a cada variable elevada al cuadrado son los numeritos. 3 para x1 cuadrado, menos 2 para x2 cuadrado, 5 para x3 cuadrado. Esos son los numeritos que voy a poner acá. 3 menos 2, 5, en la diagonal de esa matriz simétrica que voy a construir. ¿Qué productos cruzados aparecen? Aparece 6 veces x1 por x2 y menos 4 x2 por x3. Quiere decir entonces, como yo voy a construir una matriz simétrica, que el coeficiente 1, 2 de esa matriz, ¿está bien? Va a ser 3, y el coeficiente 2, 1 también va a ser 3. Por otro lado, aparece como producto cruzado x2 por x3, que está multiplicado por menos 4. Entonces, ¿qué haces? Eso lo dividís por 2 y lo vas a poner en el lugar 2, 3 y en el lugar 3, 2. Entonces te aparece menos 2 en el lugar 2, 3, menos 2 en el lugar 3, 2. ¿Ok? Como x1 por x3 no aparece, bueno, claramente ahí entonces pondré un coeficiente igual a 0 en esa matriz simétrica A que estoy buscando. Por lo tanto, si el 1, 3 es 0, el 3, 1 también. ¿Ok? Entonces, esa forma cuadrática que me dieron en su forma explícita, si yo la quiero presentar a través de la matriz simétrica que la define, la puedo poner como x1, x2, x3 como vector fila, multiplicando a esa matriz simétrica que acabamos de construir por el vector columna x1, x2, x3. ¿Estamos con esto? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bárbaro. Entonces seguimos, listo. Entonces, lo único que hemos visto es que se llama forma cuadrática a toda función. Lo ponemos en general de Rn en R, porque bueno, vamos a hablar en general de este tipo de cosas, pero vos en la práctica sobre todo vas a laburar en R2 y en R3, o sea, formas cuadráticas que van de R2 en R o de R3 en R, ¿está bien? Pero lo definimos en general, podrías laburar con una forma cuadrática de Rn en R, si fuera necesario, ¿está bien? Porque todos los teoremas que vamos a ver tienen su generalidad en Rn, no solamente en R2 y en R3. Bueno, otra cosita. Dada una forma cuadrática, vamos a llamar curva de nivel ¿a quién? Al conjunto de todos los elementos del dominio de esa forma cuadrática. Si voy de R2 en R será, por eso lo llamo curva de nivel, ¿no? Al conjunto de R2 formado por todos los X, tales que Q en X me da por resultado K, ¿está bien? A eso se lo llama C sub K, curva de nivel K, ¿ok? Entonces vos tomás cualquier numerito K real y podés ver quiénes son los vectores de R2 que cuando les calculás esa forma cuadrática te dan por resultado ese numerito. Bien, si en lugar de estar en R2 estás en R3, vos esto lo viste, si cursaste análisis 2 ya lo viste, si no, no, pero se define lo que se llama la superficie de nivel, que ¿qué sería? Sería averiguar quiénes son todos los elementos de R3 que cuando les aplico esta forma cuadrática me dan por resultado ese numerito K. Esa es la única razón por la cual en un caso se dice curva de nivel y en otro caso se dice superficie de nivel. ¿Está bien? O sea, se dice curva de nivel cuando partís de R2, se dice superficie de nivel cuando partís de R3. Acá esto está mal porque puse los X que pertenecen a R2 y son los X que pertenecen a R3. ¿Está bien? Obviamente, otra vez, antes de subir, lo voy a arreglar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas Profe, veces... entonces los K serían todos los elementos del dominio.
No, los numeritos K son numeritos reales cualesquiera, son elementos del codominio en realidad, al revés, Ah, ok. ¿está bien? O sea, Entiendo. quiero averiguar quiénes son los elementos del dominio que van a parar a determinada altura del codominio, ¿ok? Ok. Como cuando, suponete, si tuvieras una función que va de R en R y yo te digo, cualquiera, ¿no? Ponele que te digo f de x igual a x al cuadrado. Esa es una función que va de R en R. Y te digo, averiguame todos los elementos del dominio que cuando haces f de x te dan por resultado 4. ¿Está bien? Entonces vos ahí averiguás, tengo que averiguar quiénes son los x en R que tales que x al cuadrado me da 4. Son 2, 2 y menos 2, ¿ok? Hola, Perfecto, sí, sí, sí. ¿está? Bien. Entonces, lo que quería decirles es mucho más sencillo graficar estos conjuntos, curvas de nivel y superficies de nivel, cuando no aparecen productos cruzados en las formas cuadráticas. Quiero decir, si yo tengo un conjunto de nivel que es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bueno, vos sabés qué es eso. En este caso es una circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual a 1 es la circunferencia de radio 1. Ahora, si yo te pongo x al cuadrado más 2xy más y más 3y cuadrado, bueno, el 3y cuadrado no importa, x al cuadrado más 8xy más 2y al cuadrado igual a 1, ya dibujarlo por ahí se te complica. ¿Está bien? Entonces, siempre es más fácil graficar este tipo de curvas, de superficies de nivel, o en general analizar el comportamiento de estas, digamos, curvas de nivel en general, porque podría hablar de un X que está en Rn y quiero saber quiénes son los X de Rn, que cuando le calculo la forma cuadrática me da por resultado un cierto número, siempre es más fácil analizarlo cuando vos no tenés productos cruzados en la expresión. Y para eso nos empezamos a divertir y empezamos a disfrutar el hecho de tratar con matrices simétricas. Porque toda matriz simétrica, dijimos, es diagonalizable con una matriz ortogonal. Entonces, fíjate, vamos a hablar de un cambio de variables que vamos a usar un montón de veces en todo lo que tiene que ver la guía 6. ¿Está bien? Y supongamos que tenemos una matriz asimétrica. Sabemos que A es diagonalizable ortogonalmente por lo que vimos en la parte de matrices unitarias, ortogonales, simétricas y hermíticas. Entonces existe una matriz P ortogonal tal que A se puede factorizar como P por D por P traspuesta, con D que es una matriz diagonal en R a la N por N, que es la que carga con los autovalores de A. ¿Está? Entonces, fíjate, si yo tengo que Q de X es una forma cuadrática que se escribe como X traspuesta por A por X, y explicito esa diagonalización ortogonal de A, me queda escrito esto que tenemos acá. Perdón, están viendo bien esto, ¿no? Queda X traspuesta por P, por D, por P traspuesta por X. Si necesitan que agrande o achique la letra, díganme, ¿sí? Pero me parece que se ve bien. Sí, sí, se ve bien. Bien, perfecto. Entonces, fíjate, voy a hacer una cosa, voy a asociar el X traspuesta por P y voy a asociar el P traspuesta por X. Y ahora quiero que mire fijo esto. Si yo hago el cambio de variables que ponemos acá abajo, igual a P traspuesta por X, ¿qué pasa? Acá, en el paréntesis que tengo a la derecha de la matriz D, entonces puedo poner directamente la variable I, que es el cambio de variables que estoy haciendo. ¿Ok? Este paréntesis estaría reemplazado por I. Y este que está acá, que está a la izquierda, ¿quién es? Si vos calculás el I traspuesta, ¿qué te da cuando haces la distributiva con ese signo de transposición? Te queda X traspuesta por P traspuesta vuelta a transponer. ¿Está bien? O sea, X traspuesta por P. Entonces, lo que quiero decir es, si esto es I, esto que está acá es I traspuesta, ¿está bien? O lo que es lo mismo, perdón, si esto es I, este paréntesis que está a la izquierda, X traspuesta por P, no es otra cosa que tomar P traspuesta por X y volver a transponerlo. ¿Está? Entonces, si yo hago el cambio de variables igual a P traspuesta por X, esta forma cuadrática Q de X la puedo escribir de la siguiente manera.
y traspuesta por D por I. ¿Tá? Y si yo escribo y traspuesta por D por I, entonces es mucho más fácil, ¿está bien?, de ver qué me da por resultado esta forma cuadrática en esta nueva variable. Porque fíjate, si yo hago i traspuesta por d por i, ¿qué tendría que hacer? Pongo el vector i de Rn como fila, el vector i de Rn como columna, a un lado y al otro de la diagonal, y tengo en el medio la diagonal, lambda 1, lambda 2, lambda n. Todos los otros coeficientes son ceros. ¿Qué da esto cuando vos buscás su forma explícita? ¿Qué es lo que pasa? Fíjate, si yo hago esta fila I1, I2 y N por esta matriz D, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un vector fila que va a ser lambda 1 por I sub 1, primera coordenada. Segunda coordenada, lambda 2 por I sub 2, así hasta la última, lambda N por I sub N. ¿Tá? Me va a quedar un vector fila de 1 por N que tiene en cada coeficiente lambda 1, I sub 1 por lambda 1, I sub 2 por lambda 2, así hasta I sub 2 por lambda N. Si a esto lo multiplico por el vector columna I1, I2 y N, me va a quedar lambda 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda 2 por I sub 2 al cuadrado, más lambda N por I sub N al cuadrado. O sea, me queda una forma cuadrática en esta nueva variable I, pero mucho más sencilla de manejar. ¿Está bien? Porque, qué sé yo, por decirte algo, es evidente, digamos, que si lambda 1, lambda 2, lambda n son todos mayores o iguales que 0, esta expresión siempre va a ser mayor o igual que 0. Y si esta expresión es siempre mayor o igual que 0, entonces la expresión x traspuesta por a por x siempre va a ser mayor o igual que 0, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, haciendo este cambio de variables ortogonal, me saco de encima los productos cruzados en la nueva variable. ¿Tá? Y además tengo la ventaja de que si yo hago un cambio de variables a través de una matriz ortogonal, la norma se mantiene. O sea, si I es igual a P traspuesta por X, ¿se acuerdan que vimos que las matrices ortogonales no cambian la norma de los vectores? Por lo tanto, la norma de X es igual a la norma de Y. ¿Tá? Hola, hola, ¿me están... ¿Todo bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces, otra cosa que les quiero decir, fíjense, de esta manera también es muy sencillo analizar cuando una forma cuadrática me da siempre positiva, me dan siempre negativa, o tiene, a veces da positiva y a veces da negativa. Si todos sus autovalores son mayores o iguales que 0, va a ser siempre positiva. Si todos sus autovalores son negativos, va a ser definida negativa. Si tiene autovalores positivos y negativos, es lo que se llama una forma cuadrática indefinida. ¿Está bien? Quiero decir, según sea la matriz A que define esta forma cuadrática, positiva, negativa o indefinida, así también se bautizan a las formas cuadráticas definidas por esas matrices simétricas que las definen. ¿Está? Entonces, lo primero que vamos a estudiar, como para disfrutar de este hecho de trabajar con matrices simétricas, son los problemas de optimización. O sea, perdón, ¿no? Hay un problema que vas a ver en la práctica del miércoles, que es que usando este cambio de variables y sacando los productos cruzados, analizar cómo serían los gráficos de las curvas de nivel de estas formas cuadráticas. Eso después lo vamos a ver la semana que viene de nuevo. Pero lo primero que quiero que veamos hoy es el problema de optimización de formas cuadráticas. Vamos a ver el problema de optimización con restricciones. ¿Qué quiere decir? Me van a dar una forma cuadrática definida por x traspuesta por a por x con una restricción en la norma. ¿Está bien? O sea, me van a decir hallar el máximo y el mínimo de q de x cuando la norma de x sea 1, o la norma de x sea 4, o la norma de x sea 2, o la norma de x al cuadrado sea 9, ¿no? Eso lo puedes expresar de distintas maneras. Por eso acá te puse las distintas maneras de expresarlo. Esto sería hallar el máximo de q de x sujeto a norma de x al cuadrado igual a al cuadrado. Y el mínimo de q de x sujeto a x al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Está bien? Este es el problema típico de optimización, digamos. ¿Está bien?
sería que la palabra optimización es la forma culta de referirse a hallar el máximo y el mínimo de una función que uno está estudiando, ¿no es cierto? Que vos ya te enfrentaste con ese tipo de problemas cuando estabas en análisis 1, en el CBC, y tenías que buscar máximo y mínimo de una función. Bueno, en lenguaje culto, para decirlo de alguna manera, sería encarar un problema de optimización, hallar el máximo y el mínimo de una determinada función con una cierta restricción. Cuando estabas en análisis 1, la restricción podía ser que la X estuviera en un cierto intervalo. Si hiciste análisis 2, la restricción era que el X estuviera en una determinada curva o en una determinada superficie. Bueno, vamos a ver acá entonces, hallar máximos y mínimos de esta función, que es una forma cuadrática, con una restricción en principio en la norma. ¿Está bien? O sea, voy a buscar el máximo de q de x cuando la norma de x al cuadrado sea igual a al cuadrado y el mínimo de q de x cuando la norma de x al cuadrado sea igual a al cuadrado. Acá te puse otra forma en la que también te pueden presentar el mismo problema. O sea, esto es simplemente una diferencia de escritura nada más, ¿está bien? Lo pongo para que te acostumbres a poder verlo de las dos maneras. La otra cosa es decir, busco el máximo de quién, de un conjunto. De un conjunto que está formado por quién, por todos los resultados posibles de q de x, con norma de x al cuadrado igual a al cuadrado. Y busco el mínimo de un conjunto. ¿De qué conjunto? El mismo conjunto. Todos los resultados posibles de q de x cuando la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Está bien? Esto es simplemente una manera, dos maneras distintas en las que se puede escribir el mismo problema, ¿no? Simplemente lo pongo para que no te confundas por alguna cuestión de notación. Bien. Cuando el A que estoy tomando acá es 1, o sea, cuando estoy calculando el máximo y el mínimo de la Q de X, suponete en R2, con norma de X al cuadrado igual a 1, o sea, que sería la circunferencia de radio 1, se dice que el problema es estándar. Cuando estoy en R3 y me dicen norma de X al cuadrado igual a 1, eso me estará hablando de ¿qué? De una esfera de radio 1, ¿no es cierto? Lo que se llama la bola de radio 1 en R3 o en R2. ¿Está? Entonces, como siempre sucede, empecemos a ver qué es lo que pasa en el caso más sencillo y después lo empezamos a complicar. ¿Está bien? Porque digo, perdón, ¿no? Si me permiten, cierren los ojos que voy a subir. Suponete que yo empiezo y te digo, te tiro por la cabeza esta Q de X que vimos en R3. Mira, tengo esta Q de X, 3x1 cuadrado menos 2x2 cuadrado más 5x3 cuadrado más 5x1 x2 menos 4x2 por x3. Hallame el máximo y el mínimo cuando la norma de X es 1. O la norma de X es 2 o la norma de X es 8. Pero empecemos por norma de X igual a 1. Bueno, vos lo mirás y decís, ¿y qué sé yo qué pasa con esto? Entonces, empecemos por el caso más sencillo. O sea, empecemos por el caso donde no tengo los productos cruzados en esa forma cuadrática, a ver si así me puedo dar una idea de qué es lo que pasa. ¿Está? Ahora sacar los ojos que voy a bajar de nuevo. Bueno, entonces, suponete que tomo esta forma cuadrática, esta miserable forma cuadrática. 7x1 cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado. Esta es la forma cuadrática y me piden encontrar el máximo y el mínimo cuando la norma de x al cuadrado es igual a 1. Y me piden también, como suele suceder cuando te piden hallar el máximo y el mínimo de cualquier función, que digas en qué punto se alcanza ese máximo y ese mínimo. ¿Está? Entonces yo digo, bueno, a ver, veamos. Esta forma cuadrática no tiene cosas cruzadas, entonces va a ser sencilla de acotar, digo, por derecha, ¿no? Digo, si busco algo que sea siempre mayor que esta expresión, yo podría decir 7x1 cuadrado menos 3x2 cuadrado más 5x3 cuadrado es menor o igual que si a estos numeritos que están multiplicando a las variables al cuadrado, los reemplazo todos por el número más grande que aparece, que es 7. O sea, seguro, esto va a ser menor o igual que 7x1 al cuadrado, más 7x2 al cuadrado, más 7x3 al cuadrado. Supongo que estamos de acuerdo con esto. Y esto obviamente es igual que tomar 7 por x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más x3 al cuadrado. Bueno, si la restricción con la que estoy laburando, como en este ejemplo, es que la norma de x al cuadrado sea 1,
esto que está acá, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, es la norma de x al cuadrado. Entonces la puedo reemplazar por 1 si estoy con esa restricción. Entonces me queda que sobre esa bola de radio 1, sobre esa esfera de radio 1 en R3, esta forma cuadrática siempre va a ser menor o igual que 7. ¿Tá? Con eso, ¿qué probé? Que 7 es una cota superior, ¿está bien? De todos los valores que puede tomar esa forma cuadrática sobre la esfera de radio 1. Ahora, claro, vos mirás esta acotación que yo hice y me decís, pero gorda, acotaste a lo bestia. O sea, ¿qué acotación es esta? Está bien, el 7 es más grande que lo que valen todas las, es mayor o igual que lo que valen todos los valores que puede tomar esta forma cuadrática sobre la esfera, pero vos me tenés que probar, tenés que encontrar el máximo. ¿Estás segura de que es el máximo? Porque acotaste a lo bestia. Y fíjate, si en esta forma cuadrática, ¿no es cierto? Vos decís que el x1 valga 1 y los demás valgan 0, ¿qué obtenés? Obtenés el valor 7. O sea que 7 no es solamente una cota superior del conjunto, es un máximo, porque te acordás que el máximo es la más chica de las cotas superiores de un conjunto, ¿no es cierto? Entonces, cuando la cota superior está en el conjunto, vos obtenés el máximo. Entonces, 7 no es solamente una cota superior, sino que es un máximo de esta forma cuadrática. Obviamente, si el x1 vale 1 y los demás valen 0, te da 7. Y si el x1 vale menos 1 y los demás valen 0, también te da 7. Entonces, encontré dos puntos, más o menos el 1, 0, 0. De manera tal que cuando yo calculo esta forma cuadrática en ese punto me da por resultado 7. Entonces 7 es un valor de este conjunto, como te dije antes, y es el máximo de este conjunto. O sea que, aunque yo, para decirlo de alguna manera, acoté a lo bestia cuando tenía esta forma cuadrática, encontré el máximo, ¿está bien? Cuando acoté, usando ¿qué cosa? Usando el coeficiente más grande que aparecía explícitamente multiplicando a estas variables al cuadrado. ¿Está bien? Cuando tengo una forma cuadrática simple, simple como esta, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos guiándonos de cómo es las cosas. Ahora, yo digo, bárbaro, encontré que 7 es el máximo y encontré dos puntos donde esta forma cuadrática alcanza ese valor. La pregunta sería, ¿estos son los dos únicos puntos donde esta forma cuadrática vale 7? Porque por ahí hay otros. Estos son los primeros que yo hallo a ojo, pero por ahí puede haber más, me pregunto. Entonces digo, bueno, mirá, para saber si hay más o no hay más, los busco. ¿Está bien? Busco entonces quiénes son los x que cumplen que la norma de x al cuadrado es igual a 1 y que además esa forma cuadrática en esos x me dé por resultado 7. Perdón, ¿me están siguiendo hasta acá? Sí. Profe, perdón, lo igualábamos a 7 porque es el máximo, por claro, eso. porque yo quiero averiguar si hay otro vector donde la forma cuadrática de 7, ¿está bien? Quiero ver si estos son los únicos dos o hay más, ¿se entiende? Bien, sí, sí. Quiero encontrar todos. Entonces, bárbaro, digo, tengo que buscar a un vector que cumpla que la norma da 1, o sea, x1 cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado igual a 1, y que la forma cuadrática esta con la que estoy laburando dé por resultado 7. Bueno, ¿qué vas a hacer? Si vos mirás fijo esas... Ay, perdón. Bueno. Si vos mirás fijo estas dos ecuaciones, decís, bueno, si yo multiplico la primera ecuación también por 7, me va a quedar 7x1 al cuadrado más 7x2 al cuadrado más 7x3 al cuadrado igual a 7. Y eso se lo voy a restar a la segunda ecuación. Es como si estuviera diagonalizando, ¿está bien? Dejo la primera ecuación como está y ahora a la segunda le voy a restar 7 veces la primera. ¿Ok? Entonces fíjate que te queda 7x1 al cuadrado menos 7x1 al cuadrado, se fue el x1 al cuadrado. Después te queda 7x menos 3x2 cuadrado menos 7x2 al cuadrado. Eso te va a dar menos 10x2 al cuadrado.
Después tenías 5x3 al cuadrado y le vas a restar 7x3 cuadrado. Te va a quedar menos 2x3 cuadrado, como tenemos acá. Y si acá de este lado tenía 7 y a este lo multipliqué por 7 miembro a miembro, 7 menos 7 me da por resultado 0. Entonces me quedan ahora estas dos ecuaciones. Y vos me dirás, ¿qué ventaja podés tener acá? Bueno, en la primera ecuación tengo 3 variables elevadas al cuadrado, en la segunda tengo solamente 2. Pero no es solamente la única ventaja, porque fíjate, si vos mirás fijo acá del lado izquierdo de esta ecuación, de la segunda ecuación, ¿qué es lo que pasa? Tenés x2 al cuadrado y x3 al cuadrado. Bueno, un número elevado al cuadrado siempre me da mayor o igual que 0, ¿está bien? Así que menos 10x2 cuadrado menos 2x3 cuadrado siempre es un número menor o igual que 0, seguro. ¿Está bien? Es menor o igual que 0. La única manera de que ese número sea exactamente igual a 0 es que las dos variables x2 y x3 sean a la vez 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Ok, entonces, de la segunda ecuación lo que saco es que para que se cumpla, x2 y x3 tienen que ser 0. Ah, bueno, bárbaro, entonces voy y lo reemplazo en la de arriba. Ya sé que x2 y x3 son 0. ¿Qué me queda? Que x1 al cuadrado tiene que ser 1. Entonces me queda que x1 es más o menos 1. Ah, bueno, listo, entonces, ya está. Ya encontré todo. ¿Está bien? X1 vale más o menos 1 y x2 y x3 son 0. Listo, entonces. Los únicos puntos donde se alcanza ese máximo, los únicos puntos donde esta forma cuadrática vale 7 son más o menos el 1, 0, 0. Entonces, fíjate, en esta forma cuadrática que estaba en definitiva representada por la matriz simétrica más sencilla que podemos buscar, que es una matriz diagonal, ¿no es cierto? Fue muy fácil encontrar el máximo y los puntos donde se alcanza ese máximo. De la misma manera, va a ser muy sencillo encontrar el mínimo y los puntos donde se alcanza ese mínimo, porque en forma completamente simétrica. Si yo quiero ver, acotar, digamos, por abajo se suele decir, ¿no es cierto? O sea, encontrar una expresión que siempre sea menor o igual que esta forma cuadrática. ¿Qué hago? La miro fijo y digo, de todos estos numeritos que están multiplicando x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado, el más chico es menos 3, obviamente. Así que esta suma que está acá, 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado, seguro va a ser siempre mayor o igual que si a estos numeritos yo los reemplazo por menos 3. Entonces, bueno, este más podría no haberlo puesto, ¿no? Y este más también podría no haberlo puesto. Entonces me va a quedar menos 3x1 al cuadrado, menos 3x2 al cuadrado, menos 3x3 al cuadrado, es un número siempre menor o igual que la forma cuadrática especializada en x1, x2, x3. ¿Qué te da esto otra vez? Sacás el menos 3 de factor común y te queda menos 3 por x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Si la restricción con la que estamos estudiando esta forma cuadrática es norma de x al cuadrado igual a 1, bueno, listo, ya está. X1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado vale 1 y me queda que esto es mayor o igual que menos 3. Siempre. Ahora otra vez, ¿no es cierto? Me frenás y me decís, gorda, está bien, encontraste una cota inferior, pero acotaste a lo bestia. La verdad, no te gastaste mucho. No fue una cota muy elaborada. Pero así todo, esa cota sirve. ¿Está bien? ¿Por qué? A ver, ¿quién es el alumno, alumna, alumne que mirando fijo, bueno, ya no tiene sentido porque lo estoy mostrando en la página, ¿no es cierto? Pero ¿quién mirando fijo esta forma cuadrática me puede decir cuál es el vector de norma 1 de manera tal que cuando hago esta cuenta 7x1 al cuadrado menos 3x2 al cuadrado más 5x3 al cuadrado obtiene por resultado el numerito menos 3? 0, 1, 0. 0. Muy bien, genios totales, grande. Entonces ya tenemos un vector 0, 1, 0 que tiene norma 1 y que cuando le calculo esta forma cuadrática me da por resultado menos 3. Entonces este menos 3, otra vez, no es solamente una cota inferior del conjunto, es el mínimo del conjunto, porque hay dos vectores, 0, 1, 0 y menos 0 y 0, menos 1, 0, que cuando calculo la Q en ese punto me da por resultado menos 3. Entonces, fíjate, encontré el mínimo
¿está bien?, de esta forma cuadrática sobre la esfera de radio 1. Otra vez, te preguntás, ¿y estos serán los únicos dos vectores donde esto vale menos 3? Porque por ahí hay más. Bueno, para saber si hay más o no hay más, ¿qué haces? Planteás las cuentas, lo calculás, decís, a ver, voy a buscar si existen, o voy a buscar, mejor dicho, todos los vectores de norma 1 que cumplan, que cuando le evalúo esta forma cuadrática, me da por resultado menos 3. Entonces, otra vez nos quedan dos ecuaciones, que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado me dé 1, y que 7x1 al cuadrado menos 3x2 cuadrado más 5x3 al cuadrado me dé por resultado menos 3. Entonces, hacemos lo mismo que antes. Multiplico por menos 3, miembro a miembro, la primera ecuación y se la resto a la segunda. Así obtengo un 0 del otro lado de la igualdad y además se me va el x2 cuadrado. Entonces nos va a quedar x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado igual a 1. La primera la dejo como está y a la segunda le resto menos 3, ¿está bien?, por esta ecuación. Entonces me va a quedar 7x1 al cuadrado menos menos 3x1 al cuadrado queda 10x1 al cuadrado. Menos 3x2 cuadrado menos menos 3x2 cuadrado me da menos 3x2 cuadrado más 3x2 cuadrado, que es 0, se va el x2 cuadrado. Y después me queda 5x3 al cuadrado menos menos 3x3 al cuadrado, queda 8x3 al cuadrado. Y después otra vez, del lado derecho multipliqué por menos 3 menos 3 menos menos 3, menos 3 más 3 queda 0. Check. Me quedó esto. ¿Ah? Bueno, listo ahora, otra vez. Tengo que encontrar todos los x que cumplen las dos ecuaciones a la vez. Pero ¿qué pasa? 10x1 al cuadrado más 8x3 al cuadrado es la suma de dos numeritos reales no negativos. ¿Está bien? Por lo tanto, la única manera de que esto dé por resultado 0 es que x1 y x3 sean a la vez 0. ¿Está bien? Entonces, porque esto te acordás, ¿no? Bueno, es lo mismo que dijimos antes, nada más que antes era siempre menor o igual que 0 la expresión. La única manera de que una suma de números no negativos me dé 0 es que cada uno de esos números sea 0. Y la única manera de que una suma de números no positivos me dé por resultado 0 es que cada número sea 0, ¿no es cierto? Porque si no, no tenés con qué compensar el signo, ¿está? Por lo tanto, ya está. Sacamos que x1 es 0 y x3 es 0. Voy y lo reemplazo en la primera ecuación y queda entonces que se tiene que cumplir que x2 es igual a más o menos 1. O sea que efectivamente habíamos encontrado todos los puntos, ¿está bien?, donde esa forma cuadrática daba por resultado menos 3. ¿Está bien? Bueno, hasta acá estamos entonces. Basados en esto, ¿está bien?, es que vamos a encontrar una forma, una forma general, ¿está bien?, de hallar máximos y mínimos de una forma cuadrática. ¿Está bien? En este, fíjate, vimos un ejemplo muy simple donde esa forma cuadrática está definida directamente por la matriz simétrica más simple, que es una matriz diagonal. Bueno, pero ¿qué pasa? Que toda matriz simétrica puede diagonalizarse ortogonalmente. Entonces, voy a usar ese hecho y un cambio de variables para poder hallar máximos y mínimos de cualquier forma cuadrática con cualquier restricción en su norma. ¿Está bien? Te doy, antes de ir a la generalidad, otro ejemplo súper sencillo, pero con una forma diagonal donde se repite el coeficiente. ¿Está bien? Porque fíjate que antes tenía tres coeficientes distintos, multiplicando x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado. Ahora suponete que se repite. Tengo uno que es 7x1 al cuadrado más 7x2 cuadrado más 2x3 al cuadrado, y otra vez me piden lo mismo, que encuentre máximo, mínimo de esta forma cuadrática con norma de x al cuadrado igual a 1. Entonces, simplemente quiero mostrarte esto para que lo guardes en tu memoria cuando te enfrentes a algo parecido. Fíjate, si yo buscara el máximo de esta forma cuadrática con esta restricción, norma de x al cuadrado igual a 1, otra vez, vuelvo a hacer la misma acotación que hice antes. 7x1 al cuadrado más 7x2 cuadrado más 2x3 al cuadrado va a ser siempre menor o igual
que si cada uno de estos coeficientes lo reemplazo por el número más grande, que en este caso es 7. Entonces me queda menor o igual que 7, x1 cuadrado más 7x2 cuadrado más 7x3 al cuadrado. Bueno, obviamente sacás el 7 de factor común, te queda 7 por x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado. Si la restricción con la que estoy laburando es que la norma tiene que ser 1, esto lo reemplazo por 1, y otra vez me queda que esta forma cuadrática es siempre menor o igual que 7. ¿Está? Ahora, está claro, clarísimo, ya por lo que hemos visto, que 7 no es solamente una cota superior, sino que es el máximo. ¿Está bien? Porque si reemplazás esta forma cuadrática en el 1, 0, 0, te da por resultado 7, ¿no es cierto? Cuando x1, x2 y x3 son 1, 0, 0. Y si lo reemplazás en el 0, 1, 0, también te da 7. Entonces, busquemos todos los puntos donde esta forma cuadrática da por resultado 7. Entonces, fíjate, te queda. Busco los puntos que cumplen, que x1 cuadrado más x2 cuadrado más x3 cuadrado dé por resultado 1 y que además la forma cuadrática dé por resultado 7. Otra vez hacemos lo mismo que antes. Dejamos la primera ecuación como está, la de la norma, y a la segunda le restamos 7 veces la primera para provocar un 0 del lado derecho. Entonces te queda, cuando haces esta cuenta, que menos 5x3 al cuadrado tiene que ser 0. De ahí sacas obviamente que el x3 tiene que ser 0. Y cuando vas a reemplazar en la primera ecuación, te queda que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado tiene que ser igual a 1. O sea, no te quedan solamente 2 puntos, ni 4 puntos. ¿Qué te queda? Te queda toda una circunferencia, ¿está bien? En esa esfera de radio 1, ¿está bien? Me queda la circunferencia que se junta cuando el x3 vale 0. O sea, la intersección del plano x3 igual a 0 con la esfera de radio 1. ¿Está bien? Entonces, recordá, por favor, bueno, hallar el mínimo es lo mismo que antes, por eso no lo hago explícitamente. Pero recordá, por favor, igual vamos a ver un segundo ejemplo donde te voy a mostrar más dibujitos. Recordá, por favor, entonces, que cuando vos tenés un elemento de la diagonal que se repite, ¿está bien? Ese mínimo o ese máximo, ¿está bien? No son solamente 2 puntos o 4 puntos, es toda una curva de puntos, toda una circunferencia de radio 1 si la restricción es norma de x igual a 1, de radio 3 si la restricción es norma de x igual a 3. ¿Está? Igual ahora después vamos a volver en un ejemplo donde esto sucede. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Vimos que cuando la forma cuadrática está definida a través de una diagonal, es muy sencillo hallar el máximo y el mínimo. Entonces, si yo tengo una forma cuadrática en general, voy a tener una forma cuadrática del tipo q de x igual a x transpuesta por a por x. Otra vez, entonces, vamos a volver a hacer ese cambio de variables que hicimos antes para sacarnos de encima el producto cruzado. Digo que y sea igual a p transpuesta por x, y entonces esto que está del lado izquierdo, x transpuesta por p, no es otra cosa que y transpuesta. ¿Está bien? Entonces, voy a poder escribir esa forma cuadrática de la forma y transpuesta por d por i, cuando i es p transpuesta por x. ¿Qué pasa además? Que como p es una matriz ortogonal, entonces la norma de x es igual a la norma de y. ¿Por qué te aclaro esto? Porque yo estoy buscando el máximo y el mínimo de q de x. Entonces te digo a vos, bárbaro, voy a buscar el máximo y el mínimo de q de y, porque ahora tengo, o si querés, q rulo de y, ¿está bien? Con este nuevo cambio de variables. Pero yo estaba buscando el máximo y el mínimo, ¿está bien? Con una restricción en la norma. ¿Está bien? Yo estaba buscando el máximo y el mínimo de q de x cuando la norma de x, ponele, fuera 1, o fuera 4, o fuera 5. Ponele que fuera 1. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa? Si yo hago este cambio de variables, es ortogonal, buscar el máximo de x transpuesta por a por x con la restricción norma de x al cuadrado igual a 1, es lo mismo que buscar el máximo de y transpuesta por d por i con la norma de y al cuadrado igual a 1. Porque como y es igual a p transpuesta por x, la norma de x es igual a la norma de y. Entonces, con este cambio de variables, no solo encuentro una forma más sencilla
de expresar a la función en la nueva variable, sino que por suerte la restricción estándar, la restricción en la norma, queda igual. ¿Está bien? Entonces ya llego al máximo de la felicidad. ¿Está bien? Porque lo único que tengo que hacer es encontrar este cambio de variables ortogonal. Y eso es algo que yo lo recontra sé hacer. Porque ya sé buscar los autovalores, los autovectores de una matriz simétrica, poner la P ortogonal y hacer el cambio de variables. Estas cosas entonces no tienen ningún secreto para mí. ¿Tá? Entonces, con este cambio de variables podemos buscar el máximo y el mínimo, ¿está bien?, en las nuevas variables, manejándonos directamente con una matriz diagonal. ¿Está bien? Entonces, el problema de hallar el máximo de x traspuesta por x para una matriz simétrica, ¿está bien?, con la restricción norma de x igual a 1, haciendo este cambio de variables, es simplemente resolver el máximo de y traspuesta por d por i con la restricción norma de i cuadrado igual a 1, con lambda 1, lambda n, los autovalores de la matriz A. Entonces, para demostrar el teorema sobre el que te vas a basar durante toda esta práctica para resolver este problema, que es el teorema de Rayleigh, que tenés que saber, es el problema. Vos te tenés que llevar claro de esta clase eso, el teorema de Rayleigh, y de esta práctica también. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Vamos a ordenar las cosas. Vamos a ordenar los autovalores de mayor a menor, como hacíamos con los valores singulares, ¿te acordás? Cuando hacíamos los autovalores de A traspuesta por A en ese momento, bueno, ahora tomo los autovalores de la matriz A y los ordeno de mayor a menor. ¿Está bien? Entonces, el autovalor máximo va a ser obviamente el lambda 1 y el autovalor mínimo va a ser el lambda n. ¿Está bien? Porque los ordeno de mayor a menor. Además, ¿está bien?, voy a formar mi matriz ortogonal con los autovectores de A que corresponden a estos autovalores ordenados de mayor a menor. Entonces, tengo la matriz P que está formada por B1, B2, Bn. Si la matriz es ortogonal, por favor, acordate de esto, si la matriz es ortogonal, los vectores columna que forman esta matriz forman una bond, ¿te acordás, no? Forman una bond de Rn. No te confundas con el nombre, ¿tá? Entonces, B1, Bn forman una bond de Rn, ¿tá? Supongamos, como vimos en los ejemplos, el lambda 1, el máximo, puede ser uno solo o se puede repetir, o sea, puede ser que su autoespacio sea más grande que de dimensión 1. Entonces vamos a hacerlo en forma general, ¿está bien? Voy a suponer que el lambda 1 se repite, que a veces, ¿está bien? Por ejemplo, voy a suponer que la dimensión del S sub lambda 1 es igual a K, y entonces las primeras K columnas de esta matriz, ¿está bien?, son una bond del S sub lambda igual a lambda 1. ¿Está bien? Y lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a lambda K, porque el lambda 1 se repite K veces. ¿Está bien? Entonces, cuando yo calcule I traspuesta por D por I, con este cambio ortogonal de coordenadas, cuando I es igual a P traspuesta por X, como vimos antes, me queda esta expresión. Lambda 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda 2 por I sub 2 al cuadrado, más lambda n por I sub n al cuadrado. ¿Qué hicimos cuando estábamos con los miserables ejemplos de R3? Decíamos, esta expresión siempre la puedo acotar por arriba, reemplazando cada uno de estos coeficientes que están multiplicando a las variables elevadas al cuadrado por el numerito más grande. En nuestro caso, el numerito más grande es lambda 1. Entonces digo, esta expresión es siempre menor o igual que poner lambda 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda 1 por I sub 2 al cuadrado, así hasta el último. Saco el lambda 1 de factor común y me queda lambda 1 por I sub 1 cuadrado más I sub 2 al cuadrado más I sub n al cuadrado. Si la restricción con la que yo estoy laburando, como pusimos acá, es que la norma de I al cuadrado es igual a 1, bueno, esto que está acá, I1 al cuadrado más I2 al cuadrado más IN al cuadrado no es otra cosa que la norma de I al cuadrado. Así que entonces me queda que I traspuesta por D por I es menor o igual que lambda 1 por la norma de I al cuadrado. O sea que I traspuesta por D por I es menor o igual que lambda 1, que es el autovalor máximo de esa matriz A con la que me habían definido a la forma cuadrática. ¿Estamos hasta acá?
Sí, sí. Bárbaro. Sigo. Bueno, entonces, me voy a dedicar al máximo para demostrar el teorema de Rayleigh. El mínimo es lo mismo, ¿está bien? Entonces yo ahora ya demostré. Fíjate qué cosa importante acabamos de demostrar, por favor, quiero que lo grabes en tu corazón. Me daban una matriz A cualquiera, me decían, buscate el máximo de X traspuesta por A por X con la restricción norma de X igual a 1 y nosotros acabamos de averiguar que ese máximo es el autovalor máximo de la matriz A, porque esto que estamos haciendo es general. ¿Está? Fantástico, entonces ya averiguamos una cosa, que para cualquier matriz, el máximo, cualquier matriz simétrica que define una forma cuadrática, ¿no? El máximo de esa forma cuadrática sobre la bola de radio 1 es el lambda max, el autovalor máximo de esa matriz A, sea quien sea la matriz asimétrica. Ahora lo que tenemos que ver es dónde alcanza ese máximo. Sigamos viaje. Entonces digo, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con los miserables casos de R3 que vimos como ejemplo. Si vos mirás fijo, ¿no es cierto?, esta expresión, lambda 1 por I sub 1 al cuadrado, más lambda 2 por I sub 2 al cuadrado, así hasta lambda n por I sub n al cuadrado, decime un vector de norma 1 donde esto me dé por resultado lambda 1. Mirás fijo, mirás fijo, mirás fijo y decís, si el I sub 1 vale 1 y todos los demás valen 0, toda esta cuenta de n términos me da por resultado lambda 1. Entonces, listo, ya está. Encontré un punto, ¿está bien?, donde ese valor se da. O sea que estoy segura de que esto es el máximo. Ahora entonces, veamos si hay más puntos donde se alcanza ese máximo. Nosotros ya sabemos que hay por lo menos 2, porque si tomo 1, 0, 0, 0 para todos los demás, o menos 1, 0, 0, 0 para todos los demás, esto se cumple. Esta cuadrática y traspuesta por D por I me da por resultado 1. ¿Está bien? Pero busquemos todos. Entonces me van a quedar 2 ecuaciones. Y acá lo que hice fue explicitar hasta I sub 1 por I sub K, porque fíjense que yo estoy pensando que este lambda 1... ¿está bien?, es un autovalor de multiplicidad algebraica y geométrica K. Por lo tanto, tengo K autovectores asociados a ese lambda 1. ¿Ok? K autovectores LI, ¿no? Entonces digo, voy a poner la ecuación de que la norma de I sea igual a 1, o sea, norma de I al cuadrado igual a 1, me queda I sub 1 al cuadrado, así hasta I sub K al cuadrado, más I sub K más 1 al cuadrado, más, así hasta el último, I sub N al cuadrado igual a 1. Y abajo tengo la expresión de que Q de I me dé por resultado 1. Entonces me queda lambda 1 por I sub 1 al cuadrado más hasta lambda 1 por I sub K al cuadrado, porque dijimos que el lambda 1 se repetía K veces, ¿ok? Y después sigue el lambda sub K más 1 por I sub K más 1 al cuadrado hasta el lambda N por I sub N al cuadrado, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora? Lo mismo que hacía antes. Estoy haciendo en forma genérica lo que antes hacía en R3. ¿Qué hacía? Multiplicaba por el numerito que estaba a la derecha la primera ecuación y se la restaba a la segunda. Entonces voy a dejar la primera ecuación como está, la que habla de la norma. Acá me falta el I sub K, discúlpenme. I sub 1 al cuadrado más así hasta I sub K al cuadrado más I sub N al cuadrado igual a 1. Y ahora a la segunda ecuación le resto lambda 1 por la primera. Entonces, los primeros K términos se van, mueren, porque voy a tener lambda 1 por I sub 1 al cuadrado menos lambda 1 por I sub 1 al cuadrado. Así hasta el numerito K, hasta el término K. Lambda 1 por I sub K al cuadrado menos lambda 1 por I sub K al cuadrado. Y después me quedan los otros, porque lambda K más 1 ya no es lambda 1, ¿está bien? Es un número más chico, porque dijimos que los habíamos ordenado de mayor a menor. Y el que se repetía era el lambda 1, los otros eran estrictamente menores. Entonces acá me va a quedar lambda K más 1 menos lambda 1 que multiplica I sub K más 1 al cuadrado, así hasta el último. ¿Qué es lo que pasa? Que como cada uno de estos números que está multiplicando a estas variables al cuadrado son negativos, esta expresión que está acá es siempre menor o igual que 0. La única manera, otra vez, de que esta expresión me dé por resultado 0 es que cada una de estas variables, I sub K más 1 al cuadrado, I sub N al cuadrado, sean iguales a 0. Por lo tanto, la única manera de que se cumplan estas dos ecuaciones a la vez es que, bueno, para empezar, es que I sub K más 1 hasta I sub N sean todas iguales a 0. Si eso es así, entonces
voy y lo reemplazo en la primera ecuación, donde acá, cuando lo suba, lo voy a arreglar, ¿no? Porque me faltó el I sub k al cuadrado. ¿Está? Entonces, digo, si lo reemplazo, si todas las últimas variables son todas ceros, me va a quedar I sub 1 al cuadrado más I sub 2 al cuadrado más I sub k al cuadrado igual a 1. ¿Está? Entonces, en las nuevas variables, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos que el máximo de I traspuesta por D por I es igual a lambda 1, que es el autovalor máximo de la matriz A. Y los puntos donde se alcanza ese extremo son los puntos I en la nueva variable que tienen la pinta I1 hasta IK, las primeras K variables, las demás son todas ceros, pero con la restricción de que I1 al cuadrado más I2 al cuadrado, así hasta I sub k al cuadrado, me dé por resultado 1. ¿Está? Entonces, esto es en las nuevas variables. Entonces vos me podés decir, ah, bueno, pero pará, a mí me dieron para resolver el problema en las viejas variables. ¿Cómo contesto? Bueno, en las viejas variables ningún problema. El máximo, entonces, de X traspuesta por A por X se alcanza en lambda max, como te decía antes, que es el autovalor máximo que tiene la matriz A. O sea que eso vos te tiran por la cabeza la matriz A, vos le calculás los autovalores, te fijás cuál es el más grande y ya sabés cuál es el máximo de este problema de optimización. El máximo de X traspuesta por A por X con la restricción norma de X al cuadrado igual a 1 es el lambda max. Ahora, ¿quiénes son los puntos donde se alcanza ese máximo? Bueno, fíjate, perdón, voy a subir. En las nuevas variables dijimos, son los puntos I sub m grande, que se escriben como I1 hasta IK, todas las n menos k últimas variables iguales a 0, con I1 al cuadrado más hasta IK al cuadrado igual a 1. Bueno, entonces busco quiénes son los X que les corresponden a estos I's. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver con el cambio de variables. Si I es igual a P traspuesta por X, como la P es una matriz ortogonal, si multiplico por P miembro a miembro, me queda que P por I es igual a P por P traspuesta por X. Y como P por P traspuesta me da la identidad, me queda que el X que corresponde es P por I sub M. Entonces, si tengo los puntos I's donde se alcanzan estos valores que son los máximos, para encontrar los X que correspondan, lo único que tengo que hacer es hacer P, la matriz ortogonal que carga con la bond de autovectores de A, por ese vector I sub M, donde ese I sub M tenía esta pinta. I1 hasta IK, ¿está bien? Numeritos que cumplen con la restricción I sub 1 al cuadrado más, así hasta I sub k al cuadrado igual a 1, y todos los demás iguales a 0. Ahora fíjate, si vos haces esta cuenta, como estos n menos k, última variable, son iguales a 0, cuando haces P por I sub M, ¿qué te queda? Te queda una combinación lineal de los primeros K autovectores, que son los que están asociados al autovalor lambda 1, al máximo. ¿Está bien? Y como la restricción es que la norma sea 1, lo único que vas a pedir es que I sub 1 al cuadrado hasta I sub k al cuadrado sea igual a 1. ¿Está bien? ¿Por qué puedo decir eso? Porque como los vectores B1 hasta BK forman una bond, la norma de X sub M al cuadrado es igual a 1, si y solo si estos numeritos al cuadrado me dan por resultado 1. ¿Está? Entonces, el máximo de X traspuesta por A por X es el lambda max, el autovalor máximo, y ese máximo se alcanza, ¿saben?, en los XM, que son combinación lineal de los primeros K autovectores asociados a ese lambda max con I sub 1 al cuadrado más I sub k al cuadrado igual a 1. ¿Está? Donde I sub 1 hasta I sub k son los numeritos que multiplican, obviamente, a B1, BK. ¿Está bien? Bueno, entonces, voy a enunciar el teorema de Rayleigh en general. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vimos entonces? Vimos que X traspuesta por A por X es siempre menor o igual que el lambda max por la norma de X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, para toda matriz simétrica se cumple esta desigualdad. ¿Está bien? Y no solamente eso, sino que vimos que ese máximo, ¿dónde se alcanza? Se alcanza en el respectivo autoespacio asociado a ese lambda max
con la restricción que corresponde sobre esa norma. ¿Está bien? O sea que yo puedo poner que la norma de x traspuesta por a por x sobre la norma de x al cuadrado es menor o igual que lambda max para todo x que pertenece a Rn menos el 0. ¿Está bien? O puedo poner que la norma de x traspuesta por a por x es menor o igual que el lambda max, bueno, por la norma de x al cuadrado, y si la norma de x al cuadrado es igual a 1, será menor o igual que lambda max, ¿ok? Entonces, estas son todas expresiones de lo mismo. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que el máximo de toda función cuadrática, ¿está bien?, es el autovalor más grande. Y ese valor se alcanza en el autoespacio asociado con la respectiva restricción con la que cargue. ¿Está bien? Entonces, voy a poner x traspuesta por a por x siempre va a ser menor o igual que lambda max por la norma de x al cuadrado y mayor o igual que el lambda min por la norma de x al cuadrado. ¿Está bien? Esta es la desigualdad de Rayleigh, esto es lo que vos siempre tenés que recordar. Y la igualdad se cumple en los respectivos autoespacios. O sea, si vos buscás que x traspuesta por a por x sea igual a lambda max por la norma de x al cuadrado, lo único que tenés que hacer es tomar un x que esté en el respectivo autoespacio de lambda max. Y si querés que cumpla, que sea igual al lambda min, al lambda sub m chiquito, por x al cuadrado, tendrás que buscar un x que esté en el respectivo autoespacio. Esto que está acá, ¿está bien?, son dos consecuencias de lo que está arriba. Lo más importante es que vos te acuerdes de lo que está arriba. Este es el teorema de Rayleigh que vos tenés que llevarte hoy, ¿está bien? Porque este teorema nos da una herramienta súper importante. Me dice que toda forma cuadrática definida por una matriz simétrica queda acotada por el autovalor máximo y el autovalor mínimo multiplicada por las respectivas normas al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, acá hay un T que surge. Entonces, en función de esa primera desigualdad, yo te voy a decir, el máximo de x traspuesta por a por x, sujeto a norma de x al cuadrado igual a al cuadrado, no va a ser otra cosa que ¿quién? Fíjate, si la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado, en la desigualdad de acá arriba, la norma de x al cuadrado la reemplazo por al cuadrado. Entonces me queda que el máximo de x traspuesta por a por x, con la restricción norma de x igual a norma de x cuadrado igual a al cuadrado, es lambda max por a al cuadrado. ¿Dónde se alcanza? En los puntos x que están en el respectivo autoespacio y tienen norma de x al cuadrado igual a al cuadrado. ¿Está bien? ¿Y el mínimo dónde se alcanza? En el respectivo autovalor multiplicado por a al cuadrado. ¿Y en qué punto se alcanza? En los puntos que están en el respectivo autoespacio y cumplen la restricción que me están dando, que la norma de x al cuadrado sea igual a al cuadrado. Entonces, para resumir, con el teorema de Rayleigh, vos tenés resueltos infinitos problemas de optimización. ¿Está bien? Lo único que tenés que hacer es buscar los autovalores máximos y los autovalores mínimos de la matriz simétrica que define a la forma cuadrática que estás estudiando, ¿está bien? Y usar estas conclusiones del teorema de Rayleigh. ¿Está bien? Los máximos y los mínimos se alcanzan en el respectivo autoespacio. Entonces, déjame, para terminar de aclarar esto, darte un ejemplito. Vamos a tomar esta matriz. La matriz simétrica A, que tiene primera fila 5 menos 1, 0, segunda fila menos 1, 5, 0, tercera fila 0, 0, 6. ¿Está bien? Voy a tomar la forma cuadrática, x traspuesta por a por x, ¿está bien? Y me piden hallar el máximo y el mínimo de q de x. Con la restricción, bueno, la restricción estándar, norma de x igual a 1. ¿Está? Entonces, voy a aplicar directamente el teorema de Rayleigh. Por el teorema de Rayleigh yo sé que esta forma cuadrática, x traspuesta por a por x, está acotada. A derecha por el lambda max por la norma de x al cuadrado y a izquierda por el lambda min por la norma de x al cuadrado. Bárbaro. Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar los autovalores de esta matriz.
Los autovalores, bueno, los sacás, podés sacar los autovalores de el determinante de lambda por la identidad menos A, ¿no? Entonces te queda lambda menos 5, 1, 0, 1, lambda menos 5, 0, 0, 0, lambda menos 6. Obviamente vas a desarrollar por la tercera columna o la tercera fila para hacer menos cuentas, te queda lambda menos 6 por el determinante de la matriz de 2 por 2 que se consigue sacando esa fila y esa columna. Entonces te queda lambda menos 5 al cuadrado menos 1. Bueno, para que esto sea 0, o lambda es igual a 6, o lambda menos 5 al cuadrado es igual a 1, entonces te queda que esto se hace 0 cuando lambda es 6 o cuando el módulo de lambda menos 5 es 1. Si el módulo de lambda menos 5 es 1, tenés dos opciones. O lambda menos 5 es 1 o lambda menos 5 es igual a menos 1. Si lambda menos 5 es 1, te queda que lambda tiene que ser 6 y entonces sacás que lambda 1 igual a 6 tiene multiplicidad 2. Y si lambda menos 5 es igual a menos 1, te queda que el otro autovalor es 4. Entonces sacamos los dos autovalores que tiene esta matriz. Lambda 1 igual a 6 de multiplicidad 2, lambda igual a 4 que es un autovalor simple, de multiplicidad algebraica y geométrica 1. Listo entonces. ¿Cuál es el máximo autovalor? 6. ¿Cuál es el mínimo autovalor? 4. ¿Cuál es el máximo que alcanza esta forma cuadrática sujeto a la restricción norma de x igual a 1? Bueno, 6 por 1 al cuadrado, o sea 6. ¿Está bien? Y el mínimo que alcanza es 4. ¿Está? Listo. Esto ya lo tengo resuelto. El máximo y el mínimo lo tengo resuelto. Ahora lo que tengo que buscar es quiénes son los puntos donde se alcanza esa igualdad. Entonces, para eso necesito encontrar los autoespacios. El autoespacio asociado a lambda igual a 6 y el autoespacio asociado a lambda igual a 4. ¿Estamos con esto? Sí, sí. Bien. Entonces, seguimos. Busco el autoespacio asociado a lambda igual a 6. Simplemente, acá, en lambda por la identidad menos A, reemplazo el lambda por 6 y me queda que tengo que buscar el nulo de 6 por la identidad menos A, o sea, de la matriz que tiene primera fila 1, 1, 0, segunda fila 1, 1, 0, tercera fila 0, 0, 0. O sea, una sola fila, 1, 1, 0, y esto quiere decir que x1 es igual a menos x2 o x2 es igual a menos x1, como lo quieras poner, y la tercera coordenada puede valer lo que quiera. O sea que este autoespacio está generado por el 1 menos 1, 0 y el 0, 0, 1. Como estoy tratando con una matriz simétrica, y autovalores distintos corresponden a autovectores ortogonales, ya sabemos que el autoespacio asociado a lambda igual a 4 será el complemento ortogonal, ¿no es cierto?, de este conjunto, que es muy sencillo de encontrar, es el subespacio generado por el 1, 1, 0. Listo. Si lo que quiero es buscar bases ortonormales para poder construir mi P ortogonal, lo único que tengo que hacer es dividir a cada vector por su norma. Me queda 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0, 0, 0, 1, una base de ese sub lambda igual a 6, y a este otro, el 1, 1, 0, lo divido por su norma, que es raíz de 2, y encuentro una base ortonormal de lambda igual a 4. Entonces, ¿dónde se alcanza el máximo de esta forma cuadrática? Dijimos, se alcanza en el autoespacio asociado a lambda igual a 6 con la restricción sobre la norma con la que estoy laburando. En este caso, norma de x al cuadrado igual a 1. Bárbaro, entonces. Quiere decir que ese x que estoy buscando, donde se alcanza ese máximo, que es 6, es combinación lineal de estos dos vectores. Pero tiene que cumplir tener norma 1. Bueno, x entonces se escribe como alfa por el 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2, 0, más beta por 0, 0, 1. ¿Tá? Tal que la norma de x al cuadrado me tiene que dar 1. Pero como estos vectores son ortonormales, bueno, son ortogonales, pero en particular son ortonormales, bueno, puedo aplicar el famoso teorema de Pitágoras y decir, la norma de x al cuadrado es igual a 1 si, solo si, la norma de alfa por este vector al cuadrado me da 1, más la norma de beta por este vector al cuadrado me da 1. Bueno, pero entonces, como estos vectores tienen norma 1, me queda que alfa al cuadrado más beta al cuadrado tiene que ser 1. Entonces, los vectores donde se alcanza el máximo de esta forma cuadrática son, fíjate esto, ¿no?
una combinación lineal de estos dos vectores de norma 1, pero con alfa al cuadrado más beta al cuadrado igual a 1. Esto no es otra cosa, ¿no es cierto?, que una circunferencia de radio 1 que está metida en la esfera sobre la que estoy laburando. A ver, si me permiten, voy a compartir un dibujito antes de seguir, que es lo importante. Miren este dibujito tiene que ver con esta matriz A. El autoespacio asociado a lambda igual a 6 es este plano, ¿está bien? Es el que está generado por el 0, 0, 1, el z, ¿se acuerdan? Y el 1 menos 1, 0. Este plano que está en verde es el autoespacio asociado a lambda igual a 6. Yo tenía la restricción que era, ¿está bien? Que la norma de x al cuadrado me dé 1, o sea, la restricción es, quiero ver qué pasa con esta forma cuadrática cuando la aplico en esta esfera. ¿Qué obtuve? Que el máximo se obtiene, en definitiva, en la intersección de este plano con esta esfera. Entonces, los puntos donde se obtiene el máximo no es otra cosa que esta circunferencia que se da acá, que encuentro cuando interseco el plano con la esfera. ¿Está bien? Por eso no me quedan 2 puntitos nada más o 4 puntitos, me quedan infinitos puntos. Todos los que están en esta circunferencia de radio 1 sobre este plano. ¿Está bien? Esto que está dibujado en azul serían los puntos donde se alcanza el máximo. ¿Y dónde se va a alcanzar el mínimo? ¿Qué dijimos que tenía que pasar? Tenía que buscar la intersección del autoespacio asociado a ese mínimo con la esfera de radio 1, que es la restricción. Bueno, ¿qué me van a quedar? Ahí sí, 2 vectores. Uno que apunta para un lado y otro que apunta para el otro. ¿Ok? Entonces, en ese caso, cuando el autovalor es simple, sí encuentro solamente 2 vectores donde se alcanza ese mínimo, en este caso. ¿Ok? Hola, hola. Sí, sí. Ok. Entonces, dejo de compartir esto y vuelvo al PDF simplemente para terminar. ¿Está bien? Entonces, listo. Encontré estos infinitos puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo se alcanza, como te decía antes, en la intersección del autoespacio asociado, que es una recta, con la esfera norma de x al cuadrado es igual a 1. ¿Y qué me quedan? 2 puntos más menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Ok? Entonces, fíjate, viendo solamente un teorema, el teorema de Rayleigh, vos ya podés resolver infinitos problemas de optimización. Te pido, cuando vuelvas a leer esto, que te acuerdes, perdón, voy a subir, esto, perdón. Primero, ¿qué hice? Esta desigualdad, esta primera desigualdad es la fundamental. No sé por qué me estoy yendo a cualquier lado, ¿eh? Discúlpenme, voy a volver. Ahora sí. Esta primera desigualdad es la que tienen que recordar. ¿Está bien? Siempre x traspuesta por a por x está acotada a derecha por lambda max por la norma de x al cuadrado, a izquierda por lambda min sobre la norma de x al cuadrado. Si a vos te dan una restricción sobre la norma, si te dicen que la norma de x al cuadrado es 4, ¿qué vas a decir? X traspuesta por a por x es menor o igual que lambda max por 4 y mayor o igual que lambda min por 4. ¿Está bien? ¿Dónde se alcanza la igualdad? En los respectivos autoespacios, poniéndole la restricción con la que estás laburando. Esto es lo fundamental que tenés que recordar. ¿Está bien? Y después, si querés, guardate esto. ¿Está bien? Que es esto mismo, dicho de otra manera en general, cuando la norma de x al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto te lo tenés que llevar de esta clase. Lo que te tenés que llevar de esta clase es que es más sencillo analizar las curvas de nivel y las superficies de nivel cuando hago un cambio de coordenadas ortogonal. ¿Está bien? Y es muy sencillo analizar el máximo y el mínimo de una forma cuadrática. ¿Por qué? Porque las matrices simétricas cumplen con este criterio de belleza maravilloso, que es que no solo son diagonalizables, sino que son diagonalizables a través de una matriz ortogonal. ¿Está? Y colorín colorado,
la clase de hoy ha terminado. Por suerte, esta práctica es chica. Quisiera que practiquen esto el miércoles. Van a ver en la práctica cómo graficar las curvas de nivel y las superficies de nivel. Y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene. Ya se está terminando el cuatrimestre y no van a tener que soportarme más, ¿está bien? Pero bueno, tenemos una semana más. ¿Estamos? Sí, profe, una Dale. pregunta. Entonces, en el ejemplo, el último ejemplo que hicimos, si teníamos Sí. el autovector triple, ¿iba a ser toda la esfera máximo y mínimo? Ah, si el autovalor fuera triple, claro, si el autovalor fuera triple, entonces el lambda max y el lambda min coinciden, ¿ok? Hola. Claro, por eso, sí, la esfera sería, los puntos de la esfera serían el máximo y el Claro, mínimo. ya está. En cualquier punto de la esfera ya es el máximo y el mínimo, pero ¿por qué? Si el mínimo y el máximo coinciden, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que esa forma cuadrática es constante, ¿te das cuenta? Ah, claro. O sea que esa matriz A sería la identidad por un numerito, ¿ok? Hola, hola. Sí, sí. ¿Sí? Porque te quedaría, fíjate, escribilo en tu... A ver, si querés lo escribo acá. Si estamos en ese caso que vos decís, perdón, a ver, yo tendría P traspuesta, este sombrerito significa traspuesta, por A, perdón, por D, por P. ¿Está? Pero si el máximo y el mínimo coinciden, entonces acá me queda P traspuesta por una diagonal que es una multiplicación de la identidad, o sea, es K por la identidad, por P. ¿Está? Pero entonces ese numerito K lo podés poner adelante, te queda K por P traspuesta por P. Y P traspuesta por P te da la identidad. Perdón, no, si querés acá le pongo una... ¿Está? Entonces me queda K por la identidad, obviamente. ¿Está? Entonces quiere decir que esa matriz A es un múltiplo de la identidad, por lo tanto la forma cuadrática que está definiendo, bueno, en realidad es una forma cuadrática constante, vale siempre lo mismo en cada esfera que tomo, ¿ok? Sí, sí, ahí está. Bueno, listo entonces, nos vemos la semana que viene, gente, y recuerden que el miércoles van a ver esta aplicación de los dibujitos cuando le sacan los productos cruzados a las curvas de nivel y superficies de nivel, ¿ok? Bueno, gracias. De nada. Profe, una consulta. Sí, Eh, no sé si va a entrar el tema de ecuaciones diferenciales o todavía no sabe. el tema de... Ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se va a entrar el tema de ecuaciones diferenciales? ¿Dónde? No, porque yo la tengo en final y pues estaba preguntando si van a tomarlo o no. ¿Sistemas de ecuaciones diferenciales? Sí, Sí, seguro. ¿Por qué no lo tomarían? ¿Quién te dijo que no lo iban a tomar? porque bueno, hay un amigo que preguntó en el Discord, no sé qué, le Sí. dije lo más probable que no. Pues se quería corroborar No, con no, usted. mira, eso de que lo más probable es que no, qué sé yo, es un chisme. Lo que Claro, seguro claro, no por va a eso. pasar, porque no se dio este cuatrimestre, es no te van a tomar sistemas de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas, ¿está bien? O solo vas a tener que laburar con las homogéneas, ¿ok? Eso Ah, sí seguro, listo. ¿ok? Buenísimo, profe. No te dejes llevar por chismes, ¿eh? No, no, por eso Bueno, pregunté. listo. Gracias, profe. Bueno, nos Profe, vemos. Chau, chau. eh, Sí, decime, por favor. una pregunta, ¿el lunes va a ser repaso o vamos a ver todavía un poco más de Voy teoría? a ver un poquito más y ya, y nos despedimos. Bueno, listo. ¿Eh? Chau, chau.